Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Advenedizos. Hoy nos vamos al centro del mundo, a la mitad del mundo. Hoy tenemos una invitada especial desde el Ecuador. Así es que ya saben, prepárense para que disfrutemos de la historia de esta advenediza. Bienvenidos. Como les había contado, tengo hoy una invitada que viene desde el centro del mundo, desde el Ecuador, y ella se llama Isabel Chávez. Isabel, ¿cómo está usted? Muy bien, Anita, gracias por esa oportunidad de llevarlo, transportarla a mi país, un poquito de lo que es Ecuador, Anita. Háblenos un poquito, Isabel. Le decimos, si usted oyen que le digo la jefa muchas veces, así se le dice aquí en la oficina, aquí se le llama, todo el mundo así le dice. Así es que ya saben, si digo la jefa, estoy hablando de ella. Cuéntenos un poquito sobre el Ecuador. ¿Qué es lo que más le gusta de su país o por qué es destacado además de ser el Ecuador? Ok, el Ecuador, como todos los países, es un país muy bello por sus playas, su clima, su gente. Yo vengo de un pueblo así tan pequeñito que es parte de, que siempre lo tengo en mi corazón, en mi mente. Em, Eso es Ecuador, su No, comida. buenísimo, buenísimo. ¿Sabe que yo quiero Ujú. ir un día a Galápagos? Oh, sí, es una Allá, isla. la isla cerca, bueno, Sí. está creo que a 1000 kilómetros de allá, pero eso es algo Ujú. Mm. hermosísimo. Y a los Andes. Oh, sí, esa es parte de la sierra, Anita. Yo soy parte de la costa. El Ecuador se divide en sierra, costa y oriente. Entonces, y tenemos el privilegio de tener una de las islas más hermosas. En lo personal no conozco Galápago, pero es una isla muy hermosa, Sí. donde todavía se mantiene lo que es la flora, la fauna, las tortugas. Ujú. Lo tengo por verlo por televisión, pero más no por conocerlo. Sin embargo, ojalá y Dios nos dé la dicha de poder visitar un día ese lugar Así que está hermoso. invitada para Ecuador. Ay, gracias, gracias. Díganos una cosa, Isabel. ¿Usted viene de una familia de cuántos hermanos? Nosotros somos 6 en total. Son 2 varones y 4 mujeres. Ok, Ujú. Sí. no, excelente. Y Mm. cuénteme esa vida de campo, ese pueblo pequeño, cómo se Ok. desarrolla Isabel, la niña en ese lugar. En ese lugar, nuestros padres vienen son de una familia muy humilde. Nosotros sufrimos carencias en ese momento, pero una infancia feliz de la vida. Nada que ver con las infancias de ahora, lo que uno cosecha en el campo, corríamos, jugábamos. Mi pueblo es parte del Ecuador, es parte de Manabí. Mi pueblo se llama 24 de Mayo, que es un pueblo muy pequeño. Mi papá más que todo es agricultor, se cultivaba todo lo que eran las frutas, vegetales. Nuestra infancia para mí ha sido una infancia muy bonita, a pesar de que tal vez sufríamos de que no había económicamente, pero nunca nos faltó un plato de comida en la mesa. Mi Que papá ha sido una persona que siempre le ha gustado cultivar. Qué bueno. Ujú. Que cabe destacar, señores, que ella, cuando dice que era una familia muy Ujú. humilde, dice que podía faltar el dinero o algo así, pero Ujú. hoy ella sigue siendo humilde como persona, pero créanme que no necesariamente el dinero es su problema. Sé por qué se los digo, ¿eh? Y ya ahorita verán una muestra breve de qué significa eso. Así es que la humildad que ella tiene sigue con ella todavía hasta el sol de hoy. Entonces, Amén, Anita. Isabel, usted se cría allá con sus hermanos en ese lugar y todo eso, y Ujú. todo el tiempo estuvo allá o en algún momento se mueve a otra ciudad. No, Anita, yo recuerdo, en mi recuerdo tengo que sí me moví a un momento que hubo que ver lo de mis estudios en otro lado. Quería seguir estudiando. Fíjese que le tengo miedo a las alturas, pero algo que yo creo que es algo ilógico. Yo soñaba con ser azafata en ese entonces. Increíble. Y si ella puede ir a los lugares por tierra, ella lo Lo prefiere. prefiero ir por Sí. tierra. Increíble que haya tenido ese sueño. Y llegó un momento que tenía que moverme como a la ciudad.
pero como para trabajar. Trabajaba, yo recuerdo que en ese momento mi mamá me decía que había que trabajar y me movía a trabajar con mi madrina. Ella era doctora y yo le ayudaba en la casa, a los quehaceres de la casa. Pero Sí. no tardé mucho porque extrañaba mucho a mi mamá, a mi papá, Oh. entonces volví y regresé a lo que es a mi pueblo. Y siempre trabajábamos con mis hermanos como ir a recoger el café, que ir a recoger el algodón, le llevábamos a mi abuelita, le ayudábamos a recoger el café, a pelarlo, a molerlo y luego a secarlo. Y eso eran nuestras labores. O sea que usted Ujú, tuvo un primer momento ujú, de tener que dejar el lugar que le vio ujú, nacer y ujú. su tristeza fue tan grande que tuvo que volver. Tuve que Ahí regresar. vemos un Ujú, primer momento donde sí. usted se separa de los suyos. Sí, ahí hay un primer momento. No era tan, la distancia no era tan lejana, pero sí en realidad para mí era tristeza alejarme de, al menos mi papá, mi mamá, nunca nos habíamos separado. Pero pensando en que Ujú, quizás ujú, podía avanzar en algún proyecto de su vida, ujú. estudiar y eso, ¿no pensó que quizás era algo que usted podía soportar, rebasar? ¿No? No, en ese momento no, lo que quería era regresarme a mi pueblo. Nada como el amor Entonces, de los sí. padres, de verdad. Así es, entonces yo creo que ese núcleo, uno cuando lo mantiene unido hasta el día de hoy, yo creo que soy así, que quiero tener a mi familia como muy cerca de mí. Sí. Entonces, y de ahí regresé, seguí estudiando, mi papá hacía todo lo posible de mandarme como a la ciudad a estudiar. Tomé 2 años de la universidad también. Luego me dieron una oportunidad en un colegio de ser maestra. Wow. Enseñaba lo que era taquigrafía y mecanografía, que anteriormente se utilizaban las máquinas de escribir. Explíquele un poquito a la Ajá. gente que no sabe lo que es la taquigrafía Y y la eso. ¿En qué mecanografía. consistía eso? La taquigrafía consistía cuando las secretarias tomaban apunte y lo hacían a base de signos, de ganchos, para evitar la escritura muy larga, entonces se tomaba a base de signos. Y la mecanografía eran las máquinas de escribir, que anteriormente eso era lo que se usaba, la mecanografía. Entonces en ese colegio yo daba esas 2 clases, pero no recibía paga. No Oh. recibía paga porque era como que un colegio recién comenzando. Trataba de como que me metieran a la nómina para que me pudieran pagar. Con el tiempo lo logré. Lo que creo que llegaba a ganar eran como 160 sucres, porque en Ecuador anterior Es en la era moneda, sucre, ¿verdad? esa era la Ok. moneda, Ok. era, porque ahora se usa dólares. Ok. Ujú. Recuerdo que eran 160 sucres, para mí era muchísimo, pero esa fue la oportunidad que tuve. Luego con las prácticas que teníamos que hacer, porque allá en Ecuador, cuando usted quiere ingresar tal vez a la universidad o a un trabajo, se hacen son las prácticas. Mi tío me llevó a un banco, él era supervisor de un banco de allá de Ecuador y hice como 1 mes, 2 meses en un banco las prácticas. O sea que usted Entonces, estaba en todo lo que se le abriera entonces, la puerta, ahí usted estaba entraba. metida, sí. Y de ahí, contándole ya más un poquito, ya cuando ya en el año de 1900, como 89, yo en el 90 me casé, tenía 19 años Allá en el en Ecuador. Ecuador. Ok. Entonces, tal vez se me presentó esa oportunidad. Mi mamá y mi papá eran esas personas que no nos dejaban, como quien dice, andar mucho en la calle, salir. Sí. Mis hermanos tampoco. Mis hermanos siempre han sido como muy, no apegados, pero sí les gustaba como que no andar con nosotros. Las mujeres para un lado y los hombres para el otro ¿De lado. Sí, verdad? sí, mis hermanos siempre han sido así. Y son los 2 hermanos, pero ellos decían las mujeres para allá, los hombres para allá. Ellos nos andaban, por ejemplo, anteriormente que para una invitación o algo, ellos iban solo y nosotros no. Wow. Entonces, en ese momento, Me río porque conozco ajá, una figurita por ahí que le ya, encanta ajá, su espacio. espacio. No, aquí hembras no. No, así como el día. Así, por eso me río, Sí, porque sí, así mi era. habitación, hay que pedir permiso, Sí. no que me toquen la puerta y que por Sí. favor, que me están molestando. Así es, bueno, son mis hermanos. Ahora ya con los años que ya están grandes, pues ya es diferente el trato. Pero entonces me casé en ese año
con una persona que iba de aquí para Ecuador. Ok. Eh, Pero era del Ecuador. Es de Ecuador. Ok. En 1991 nace mi primera hija. Ok. En ese mismo año nosotros, después de 2 años, nos pidió, venimos para acá con mi hija. Mi hija tenía 2 años en ese entonces porque yo entré a este país en 1993. ¿Cuánto ha llovido Sí. de ese tiempo Sí, aquí? en 1993. Eso fue otro cambio de vida para mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaba acostumbrada a mis padres. Pensé que en ese momento digo, bueno, me voy, tal vez por una mejor vida, pero nunca pensé de que extrañar tanto a mis padres, mis hermanos, mi pueblo, porque era un mundo muy diferente que uno se encuentra acá. Cuando llegamos aquí, pienso que fue un cambio muy, muy duro, muy fuerte, porque vine a vivir con otras personas en un apartamento. Y dígame una cosa, Ajá. ¿cómo era su casa allá donde usted vivía con sus padres? En cuanto a tema de espacio me refiero, porque aquí usted viene, dice, a vivir con más personas en un apartamento. Exactamente. No teníamos lujo, pero sí teníamos la casa, una casa de caña, que se utiliza ya como el bambú que le llaman, pero es casa de Sí. caña. Tenía espacio para Teníamos jugar afuera. espacio, un patio, tenían tierras muchas tierras, porque siempre ha habido tierras en la casa de cosecha, de mango. Nos levantamos en la madrugada a coger mango ¿En con la mi hermano, sí. madrugada? Con mi hermana siempre contábamos cuántos mangos caían en la madrugada para que los vecinos no se nos fueran a ganar los mangos, para llevarlos a vender a la escuela. Wow. Entonces, todo eso hacíamos en Ecuador. O sea, había Espacio. espacio. Entonces llega ahora, ¿a qué lugar llega? Nosotros llegamos a Manhattan. O sea, estamos Sí, hablando de Nueva York. de allí Nueva donde York, todo correcto. es pequeño. Todo, exactamente. Entonces, de un espacio tan grande, llegar a Nueva York. ¿y cómo se siente usted, su niña, su esposo, donde hay más personas y es tan pequeño? Es tan pequeño, tuvimos que acostumbrarnos, adaptarnos a la vida. Yo soy una persona que me adapto fácil a los cambios, pero me gusta ser como muy estable. O sea, donde llego, como que me gusta estabilizar, no me gusta andar como de un lado a otro. Nos estabilizamos ahí, después de unos meses, ya tienes que ir a trabajar, ya no te puedes quedar en casa, la niña la cuidaba. Comencé a trabajar en una fábrica, en una factoría. No, ahí sí yo lloraba porque no sabía coger el tren, no podía andar sola, no podía hacer en una máquina de coser. Yo jamás en la vida había cogido una máquina para coser, entonces... Y yo creo, Isabel, que esa situación no ha sido únicamente usted que la ha vivido. Para una persona que quizás está recién llegada ahora mismo a un lugar así y que quizás no tiene relación ninguna con lo que vivía y donde está ahora, ¿usted en qué encontró aliento? ¿Cómo se animó? ¿Qué usted le puede decir a una persona que esté pasando por eso actualmente? Siempre yo pienso que ahora que yo conozco más de la palabra, conozco más de Dios, que uno tiene que moverse por fe. Hace momentos estaba leyendo, creo que está en Corintios 2, que uno vive por fe, no por la vista. Entonces, yo pienso que por medio de la fe uno se mueve. Y Dios provee. Y Dios provee. Créame, Anita, que hay momentos que usted dice, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Pero Dios siempre te está mostrando qué tienes que hacer. Nunca Él te deja sin un pan en la mesa. Él siempre está mostrando su fe de diferentes maneras. Y fíjese que en ese entonces, digo yo, nosotros venimos de una religión, educados católicos. Que nos dicen pues que Dios existe, que Dios conoce, pero en realidad uno no es una persona quien dice voy todas las semanas a la iglesia. Devota. Devota, exactamente. Entonces, ahora que uno conoce más todavía de la palabra, uno dice, ¿verdad? Que Dios siempre está ahí. Así es. Y usted en ese tiempo
la tecnología no estaba tan avanzada No. como para usted Ujú. decir, déjeme tomar el teléfono y escribir y preguntarle a Google o en el GPS y eso. No. ¿Usted cómo se la ingeniaba cuando usted se veía así atrapada? En ese momento pedí ayuda, decía, pero era en ese momento que decías, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? No tenía a nadie de familia porque en realidad era yo, mi hija y con la persona que estaba anteriormente. Entonces decía, ¿dónde voy? ¿Qué hago? ¿Cómo pido una ayuda? Que alguien, y el idioma, otra cosa es el idioma que uno se enfrenta cuando llega a un país extranjero. Pero siempre Dios te pone a personas correctas en tu camino, personas que te ayudan en un momento. Ahora he logrado comprender que las personas que llegan a tu camino llegan por temporadas y tienes que aceptar, aprovecharlas, que llegó esa persona, porque las personas no llegamos todo el tiempo para quedarnos, sino que hay personas que nos quedamos y otras van de pasada solamente, Hay que tienes mucha que sabiduría en sus impulsante. palabras, hay mucha sabiduría en sus palabras y hay que saberlo aprovechar. He aprendido, Anita, con el tiempo he aprendido mucho. Han llegado a mi vida personas que me han enseñado muchísimo. Entonces, volviendo otra vez acá, dejé ese trabajo, comencé a trabajar en una agencia de envíos de dinero, de viaje. Ahí estuve alrededor de unos 12, 13 años. ¡Wow! Ahí tuve mucho tiempo trabajando en esa compañía. Tuve un problema que es parte de esa vida que jamás he perdonado a las personas que hicieron eso, que me hicieron eso, pero lo he tratado de olvidar, porque son cosas que a veces tú dices, no las quiero recordar, te hicieron mucho daño en la vida, pero les he aprendido a superar. En ese entonces nacieron mis otros 2 hijos, nació José, mi hija primera se llama Sandra, nació mi otro hijo que se llama José y luego viene Alejandra. Que vaya nuestro saludo para ellos, que sabemos que van a estar viendo esta entrevista. Amén. Entonces, llegó un momento de que a la vida llega algo que tal vez dice, no tenía como ese tiempo de conocer a la persona que está a tu lado. Y cuando hay problemas de alcoholismo, entonces no marcha bien una relación, un hogar. Cuando mi hija cumplió 12 años, yo dije, hasta aquí, me voy a separar. Wow. Hubo separación en ese entonces. Ahí fue otra etapa muy difícil porque yo decía, ¿cómo voy a pagar una renta en Nueva York? Mis hijos estudiaban en escuela católica, entonces decía, ¿cómo voy a pagar una mensualidad de una escuela católica, la comida? O sea, son muchos gastos cuando uno se hace cargo del hogar. Ahí estaba Dios, no dejándome abandonada, siempre nos cuidó. Hasta el día de hoy Él nos sigue cuidando. En ese entonces yo creo que tenía como 2 o 3 años de estar ya en inconvenientes, problemas. Aparece un caballero que Dios me lo manda. Siempre él hace siempre su historia, que yo cuando él iba a dejarle también dinero para sus hijos, para enviarle a Ecuador, porque él también tenía relaciones, pero que ya había terminado. Él siempre hace el cuento de que yo le decía, usted será el último de la fila. O sea, ¿pero dónde usted lo conoce? Yo lo conozco en mi trabajo, donde yo trabajaba. Él iba a enviarle dinero a sus hijos. Ajá, entonces usted era que tenía que atenderlo. Yo usted lo mandaba a él esperar. Sí. Entonces una amiga me decía, ese muchacho está enamorado. Y yo le decía, no, yo no quiero nada. Entonces él decía, sí, ella va a ser mi esposa, le decía. Entonces, oye, ¿cuánta fe? Sí, él le decía que yo iba a ser su esposa. Vaya nuestro saludo para el caballero, que él está del otro lado de la puerta, está por aquí. Entonces, en ese momento, después ya comenzamos a hablar, comenzamos a salir y llegó un momento de que nos unimos. Bien dice esa palabra que padre no es el que engendra, sino el que él cría. Me ha ayudado con mis hijos, que
que eso no hay cómo pagarlos. Orientó en cualquier momento, en cualquier etapa, él se hizo cargo de mis 3 hijos sin tener nada que, que hacer, pero él fue el que los orientó en todo aspecto. Él los llevó de la mano. Entonces, también tuvimos inconveniente porque también estuvimos a punto de separarnos. Teniendo 5 años, también estuvimos a punto de separarnos. Recuerdo que ahora viene otra etapa de mi vida. Sí, que incluso no sé cómo usted pudo ir lidiando con ese aspecto de usted que ya pasó por una separación primero, cuando pasa por la primera separación que es de sus padres, ¿verdad? Aunque regresa a casa, pero vuelve otra que es ya cuando con el padre de sus hijos, usted sale, ya no de ya su ciudad, sino de todo el país. De todo el país. Y viene a un lugar solita, ¿verdad? Donde no conoce a nadie, y luego que pasa por ese proceso de separarse, está un tiempo sola, vuelve a casarse y está a punto de separarse de nuevo, o sea, como repetir la historia. Sí, repetir la historia. Fíjese que ese es un proceso para mí es muy fuerte, porque no soy de esas personas así como quien dice, me gusta la estabilidad, y al tener la estabilidad es como que yo me siento tranquila, ¿Segura? en paz, la seguridad, la paz que tenía, pero siempre hay personas que te van guiando. Por ejemplo, en la parte anterior del primer matrimonio que tuve, siempre tenía una persona que estaba ahí pendiente, que era que actualmente es la madrina de Sandra, la familia de mis hijos, que son la familia Chávez Chávez, que es la comadre Petita, Wilson, José, Saludos Tania. a ellos. Ellos siempre han estado pendientes de que no nos falte algo, de la ayuda. Hubo un momento, claro, de separación, porque como quiera era su familia. Al separarme yo de ellos, del papá de mis hijos, también hubo ese alejamiento. Wow. Pero luego, ahora mismo, después de un tiempo hubo ese acercamiento nuevamente. Bueno, quedan los sobrinos. Exactamente. Que como quiera, había un vínculo Ellos allí. nunca, jamás, eso sí tengo yo que jamás yo le quité de que esa es su familia, ese es su padre. Y Ángel, que es mi esposo actual. Saludos, don Ángel. Él siempre le ha inculcado que él es su padre y tienen que respetarlo. A cualquier manera, él tiene que respetarlo. O sea, don Ángel, que es el padre de crianza, siempre les dice a sus hijos que su padre biológico es su padre. Es su padre. O sea, que él nunca ha afectado la relación entre ellos, a pesar de que él se hizo cargo. Sí, a pesar de que ¿Y qué usted le diría entonces, doña Isabel, a nuestras colegas madres, ¿verdad? O damas, que en algún momento tienen situación que se separan, sin embargo, hay hijos de por medio? Y a veces se da que no lo quieren dejar ver o que no quieren compartir visitas y cosas. Basada en su experiencia, ¿qué usted le puede decir a aquella persona que nos esté viendo? Yo pienso que los hijos no tienen culpa de nada. Los inconvenientes son nosotros los padres que tenemos ese inconveniente. Yo creo que siempre ellos tienen que tener una buena comunicación, porque no somos eternos en esta vida. Entonces, en cualquier momento, Dios nos puede mandar a llamar a uno de los dos. Entonces, es bueno que tengan buena comunicación, sea con el padre o con la madre. Entonces, yo pienso de esa manera, Anita. Claro, y ahí vemos los resultados en la experiencia misma suya con sus hijos y el papá de sus hijos. Y el papá, bueno, el papá biológico y el papá de crianza. Entonces, usted dice que luego tiene otro episodio más de cambio en su vida. Sí. En el 2007 llegó una situación. Bueno, antes de eso, Anita, déjeme contarles nosotros. Yo tenía el trabajo todavía. Ángel también trabajaba él en un linen company, que es donde lavan las sábanas para los hospitales y eso. Y también trabajaba en un asilo de ancianos los fines de semana. Wow. Pero eso son cosas que a veces no se cuentan de la vida del inmigrante, que tienen que tener un trabajo en la semana y otro el fin de semana. Ya ustedes se imaginan cuál es el estilo de vida que tienen, sin respiro, sin aliento, porque el único espacio para quizás hacer cosas personales también tienen que trabajar. Él trabajaba días de semana en un lugar y fines de semana en otro. Y aparte de
de eso, nosotros éramos periodistas. Wow. Sí, éramos periodistas. Ustedes grababan las noticias. Sí, todo. A ver, explíquenos eso, doña Isabel. Éramos periodistas porque nos tocaba repartir. Tuvimos que buscar un trabajo extra, no nos alcanzaba porque tuvimos que, en la madrugada, nosotros había una parte que le llaman el Depot allá en Nueva York, donde se empacan los periódicos para llevarlo a la gente de recursos económicos, ¿no? Ujú. Entonces uno va y reparte el periódico. Yo recuerdo que en ese entonces nosotros teníamos que ir como 3 de la madrugada, 2 de la madrugada, teníamos que ir de lunes a domingo y el viernes casi dormíamos en el Depot porque eran unos cerros de periódicos. O sea, que ustedes no era que captaban la noticia, no, ustedes recogían la noticia impresa para llevarla. Para Ay, llevarla. Dios mío. Teníamos que subir esos edificios en Nueva York. En el Bajo Manhattan nos tocaba para el East Side de Manhattan repartir puerta por puerta esos periódicos. Y me imagino que le tocaron algunos edificios sin elevador. Sin elevadores. Piso exacto, para arriba. Piso por piso. Wow. Entonces, espérese, ¿dónde estaban los niños? Los niños los llevábamos los fines de semana porque no podíamos nosotros repartir solo esos periódicos. Entonces, ellos nos ayudaban a empacar, a veces los dejábamos un momento en el Depot, ahí en el carro, como era en la parte de adentro, y luego ellos nos iban a ayudar a subir los periódicos. Ellos se recuerdan mucho de eso, de que nosotros les decíamos, le vamos a dar una dona y un café, porque en ese entonces pues había muchos Donkey Dona o eso, Sí. que era económico para comprarles cada uno una dona y un vaso de café, un chocolate. Entonces le decíamos, el domingo o el sábado ustedes nos ayudan y nosotros le damos un café. Ese era su con pago. Ese era su pago. Increíble, señores, los cambios que viven los inmigrantes no solamente afectan a los adultos, los hijos también les toca vivir esas experiencias. Mire esos pobres niños, cuando digo pobres me refiero, ¿no?, que tenían que levantarse temprano, madrugar, porque ellos se lo tenían que llevar. No solo era el hecho de que les colaboraran para tantos periódicos, sino que el fin de semana, como no iban a la escuela, ¿con quién los iban a dejar? Entonces la vida del inmigrante no es tan fácil como parece. Y hoy Dios ha bendecido a esta familia por completo, pero costó mucho al principio. Y entonces toda la madrugada Sí. tenían que ir a regarlos. Teníamos que ir a regar el periódico. Y una vez que llegamos a las 6:30, teníamos que ya nos bañamos, arreglarnos y para el otro trabajo. Y en el otro trabajo llegábamos también igual 7, 8, 9 de la noche. ¿Y en qué momento dormían? En la hora que pudiéramos tomar un ratito de descanso y eso, pero sí, tuvimos unos largos años repartiendo periódicos. Pero dígame y una eso cosa fue. entonces, Isabel, ¿quiere Ujú. decir que ustedes no tenían tiempo para ustedes, privados, No, salir, cenar ustedes No. solos, ustedes no? No, Anita. En ese entonces nosotros pasamos situaciones económicas no muy agradables que tal vez no había para la vida que tal vez ahora estamos viviendo. Entonces en ¿cómo ese se momento mantuvieron, cómo se mantuvo esa relación cuando, a pesar de que era trabajar y trabajar, quizás no tenían un espacio solo para ustedes y eso? ¿Cómo se pudo fortalecer ese lazo? ¿Será que trabajar tanto tiempo juntos? Yo creo que sí. Pero hay gente que no les sale estar tanto tiempo juntos porque se pelean mucho. Sí, a nosotros nos llegó a pasar también cuando nos peleábamos. En ese momento llegó que ya no decidimos dejar todo eso porque ya era demasiado el cansancio. Yo anteriormente les había dicho que tuve un inconveniente en el trabajo donde estaba, salí de ese trabajo. Entonces ahora decíamos, ¿qué hacemos? Ángel también se quedó sin trabajo y lo único que nos quedaba era el periódico. Pero nos cansábamos mucho, entonces decidimos comenzar a buscar. Anteriormente se buscaban los trabajos en el periódico. Okay. Entonces en ese periódico ¿Como un apareció, clasificado? en clasificado, exactamente. En ese periódico había un anuncio que decía, se necesita chofer y secretaria. ¿Ustedes dos? Sí, los dos. Él el chofer Sí, y yo la secretaria, exacto. Y así hemos estado. Yo todavía sigo en secretaria. Entonces, Wow. llamamos, nos dieron la cita, fuimos a la entrevista.
Nos dijeron que nos llamaban. Entonces, esa es la otra etapa de nuestra vida. No nos llamaban. Después un día lunes nos llamaron que nos habían aceptado, que teníamos que ir a un entrenamiento. Cuando llegamos al entrenamiento, nos dieron un entrenamiento. Dice Ángel, siempre él se acuerda y hace la anécdota de que ve a un señor ahí bajito, calvito, decía, le está dando el entrenamiento. Eso fue todo, casi un día, desde las 9 hasta las 5 de la tarde. Nos dieron una dona, un café, un refrigerio, y ya después nos dijeron que fuéramos al otro día. Y yo con él decía, pero eso será para chofer y secretaria. Cuando ya nos dijeron que no, que ya teníamos que hacer, nos pusieron una mesa en la 181 con unas ollas, y yo le decía, Ángel, yo no voy a vender ollas. Entonces, Wow. no podía, teníamos que hacer display en la calle, y a mí en ese entonces me daba vergüenza. Que display no es más que usted tener una mesa, ¿verdad? Ujú. Exhibiendo unos productos. O sea, Productos. eso lo tiene, Ujú. hay un display, una mesa con productos expuestos para que la gente pueda ir, pueda Ujú. ver, pueda revisar, se interese y usted le saque una cita o le Correcto. explique cómo funciona y todo Ujú. eso. Eso Sí. básicamente es un display. Es un display, exactamente. Entonces, yo me escondía detrás de Ángel, y Ángel me decía, anda tú, yo no voy a ir, le decía. Y así comenzó otra etapa de nuestra vida. Eso comenzamos nosotros con lo que ahora tenemos en Nueva York. De ahí pasó, llegó un momento de que la persona que nos trajo al negocio nos dijo que se iba a mover de estado. Entonces nosotros, siguiéndolo a él, íbamos para North Carolina, pero en North Carolina no nos pudimos ubicar. Y de ahí nos trajo para acá, Indiana. Venimos como una vez o 2 veces para acá, Indiana. Vimos que todo era muy lindo acá, que había espacio, que la renta era más económica, la vida más económica acá. Y mis hijos pues ya no podíamos pagar una escuela privada. Y sabe cómo es la vida en Nueva York. Claro Al que menos sí. Sandra estaba creciendo, ya quería tener un noviecito, y entonces yo dije, no, Ángel dijo, nos vamos a mover. En el 2007, sin pensarlo, en ese momento, Ángel, habíamos cogido los taxis, me acuerdo, porque nos movimos como en marzo, en febrero. Sandra no quería, lloraba muchísimo, que como ya estaba por graduarse. Yo creo que esa es una que ella no me ha perdonado todavía, que tiene ese dolor ella porque no se graduó con sus amiguitas. Tuvimos que emigrar para acá otra vez. Cogimos ese camión, embarcamos solo lo mucho y lo poco que teníamos, lo embarcamos con nuestros sueños, nos venimos para acá en el 2007. Aquí nos fue muy duro también en ese primer mes, 2 meses. O sea que ahora ya viene otro episodio más. Otro episodio más. Otro cambio. Otro cambio. En donde ustedes tienen que moverse del lugar. Sí. Y a un espacio diferente Sí, completamente. sí, muy diferente, Pero claro. si lo encontraron lindo, ¿por qué les fue duro cuando volvieron? ¿Por qué nos fue duro? Porque rentamos una casa muy linda, todos ellos contentos porque cada uno tenía su cuarto, había espacio y todo eso. Pero como en el negocio, nosotros veníamos, al menos Ángel, que Ángel es la persona que hace sus presentaciones, porque como le digo, yo soy la secretaria, pero Sigue siendo secretaria. sí. Entonces, él era la persona que cerraba. Nueva York, usted es como más abierto al mercado. Nos topamos con un mercado muy diferente de nuestros compatriotas de México, de centros. En cambio, sabe que en Nueva York más dominicanos, otra población. Así es. Entonces, al hacer ese cambio, esa transición para acá, me acuerdo que no podíamos cerrar, no podíamos vender un mes completo. Ya nuestro dinero se había terminado. Ya venía el otro mes de renta. Ángel me miraba. Eso sí, creo que conocimos Indianápolis alrededor de un mes, pero para un lado, para el otro, y no podíamos cerrar.
Ángel le decía al sponsor que nos trajo para acá, ayúdeme porque no sé qué hacer. En ese momento a nosotros nos tocó pedir comida en una iglesia. No teníamos para pagar nuestra comida. Tocamos puerta. Me acuerdo muy bien que fue aquí en la 38 y la Moller, había una iglesia que siempre daba comida. Veníamos ahí y también en la parte del East también había otra iglesia que también daba comida, a veces comida expirada, pero tuvimos que tocar puerta en ese entonces. Increíble cómo hay detalles que muchas veces solamente lo sabe quien lo vive. Pero siempre, ella dijo algo al principio y lo quiero rescatar, Dios siempre manda ángeles. Y así como siempre manda ángeles, también siempre tiene un lugar que abre las puertas, donde quiera. Y también tiene personas que están dispuestas a servir, donde quiera. A pesar de que ya doña Isabel había pasado por tantas cosas y llegó un momento difícil, siempre encontró en algún lugar algún tipo de ayuda y algún tipo de refugio para sus necesidades. Así es, Anita. Y me acuerdo que en ese entonces no teníamos igual donde hacer display ni nada. Y como siempre se lo he dicho y lo estoy recalcando aquí, que Dios manda a sus ángeles. En la 38 había una tienda, que la tienda Morelos, ahí estaba Rocío, que todavía ella sigue siendo nuestra cuartacha, porque es una pero amiga. Explíqueme un poquito qué significa cuartacha, porque ahí yo estoy perdida. Nuestra amiga, dice ella, o sea, una relación, una amistad estrecha con ella, que aunque no nos vemos todo el tiempo, pero siempre está esa relación ahí. Rocío, vaya nuestro saludo para usted y que deseamos que Dios la bendiga siempre. Yo la conozco, por eso le estoy diciendo, ¿verdad? Nuestro saludo, porque también es una persona a quien le tengo mucho aprecio. La conocí a través de doña Isabel, así que gracias por su aprecio también. Sí, ella fue la primera que le dio la oportunidad a Ángel para que pusiéramos una mesa ahí en la tienda donde ella trabajaba. Ella trabajaba ahí, pero aún así siempre le di. Y Ángel siempre es una persona, creo, diligente, se dice. Diligente. Siempre ha sido de esas personas que no se queda tranquilo, que siempre trata de hacer lo que más él pueda. Y esa es otra cosa que podemos aprender. Usted llegó a este país o donde sea que usted llegue, sea diligente. Nosotros decimos en Dominicana, muévase, porque todo no le va a llegar ahí donde usted está. Dios, claro, siempre prospera y bendice, pero también dice, esfuérzate y sé valiente. Entonces, su esposo era un hombre diligente y lo es hasta el sol de hoy. A mí me consta. Sí. Gracias, Anita. Entonces, de ahí nosotros tuvimos, de esa etapa, conseguimos como un flea market que le llaman aquí. En ese flea market teníamos que levantarnos como las 3 o 4 de la mañana. Wow, la madrugadera de nuevo. Sí, la madrugadera de nuevo, para tomar un puesto y poner nuestro display. De ahí conocimos a una persona que también, otros ángeles en nuestra vida. Wow. Que ahí hicimos nuestra primera venta aquí en Indiana, que fue la comadre Robertina, que hasta el día de hoy ellos son nuestros compadres, el ahijado Marcelo, Sarita y el compadre Chucho, que le llamamos nosotros. ¿Cómo se sintieron ustedes cuando finalmente, después de más de un mes intentando cerrar ventas aquí, no lo lograron y llegan a la primera venta? ¿Cómo fue ese día? Ese momento fue felicidad para nosotros. Dijimos, hemos como cruzado esa barrera de que sí podemos hacer diferente las cosas, solamente yo siempre digo esta palabra, que hay que desaprender para volver a aprender. Así es. Entonces, ¿por qué? Porque a veces aprendemos algo y lo queremos seguir haciendo, pero estamos llevándolo no a nuestro ritmo, no al ritmo de Dios. Y Dios siempre va a poner que tenemos que hacer cosas diferentes. Y todos los planes entrégueselos a Él, porque Él es el que le va a dar la solución a sus planes. Claro, ustedes tardaron más de un mes para lograr su primera venta. Sí. Si una persona lleva quizás 2 semanas, 3 semanas intentando algo y no lo ha logrado, ¿usted qué le puede decir? Que nunca desista, que siempre persista, resista hasta que logre lo que quiere hacer él, porque a veces desistimos muy rápido. Entonces, ahí viene el enojo, viene la frustración
Y Dios no es eso. Dios es un Dios de amor. Dios siempre nos va a poner las cosas exactas y las que necesitamos. En el tiempo perfecto. Y en el tiempo perfecto, exactamente, Anita. Entonces ahí lograron su primera venta. Ahí logramos nuestra primera venta. Hasta el día de hoy tal vez no nos veamos como quisiéramos, pero tenemos esa relación con ellos todavía. Una llamada y eso. Y antes en Nueva York también existió otro ángel, que ese ángel, hasta el día de hoy, cualquier cosa, ella todavía está ahí, que es la madrina también de la comadre Luz con sus niñas. Igual, siempre me ha socorrido. Qué bueno. Sí. O sea, que de usted llegar aquí sola con su niña y el papá de sus hijos, usted ya ha cultivado una familia extensa entre Nueva York, Indiana, no sé qué otro estado, o sea que ya no está sola. Sí, ya no estoy sola, gracias a Dios, porque comenzamos a cultivar amistades, compadres. Luego de eso, ahí viene algo súper importante en mi vida, que sé que estos momentos está pasando por un momento súper duro para una madre, porque es un dolor que jamás se va a poder recuperar uno. Nosotros ponemos nuestra primera, nuestra primera oficina así tan pequeñita, que la pusimos aquí en donde es ahora la Pai Plaza, que ahora es el Ofertazo. Eso están ahí como por Lafayette. Por la Lafayette, sí. Lafayette con Georgetown. Con Georgetown, ajá. Ahí anteriormente Lafayette. se llamaba no recuerdo el nombre. Y a mí no me pregunto, porque yo no estaba aquí todavía. No estaba todavía ahí. No. Ahí conocimos a Marina y Max. Marina y Max fueron las primeras personas que nosotros trajimos al negocio. Pero ellos traían algo especial, que Marina y Max estaban congregados a la iglesia. Wow. Ahí viene nuestra primera semilla que ellos sembraron en nosotros, de congregarnos a la iglesia, de conocer más de Dios. Ellos siempre nos hablaban de la palabra, de la Biblia, de siempre era Dios ante todo. Entonces ellos fueron nuestros primeros fundadores de llevarnos a la iglesia, de la fe, exactamente. Luego va creciendo ya nuestro equipo aquí en Indiana, fuimos prosperando más. Dice que hay una palabra que no recuerdo, que si en lo mucho me fuiste, si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, la fe que uno siempre tiene. Ángel fue poco a poco adentrándose más a esa fe. Y fíjese que primero fue él el que se entró más a la fe, estando escudriñando la Biblia. Entonces hemos aprendido muchísimo hasta el día de hoy, seguimos en eso, pero fueron ellos dos. Luego de ahí seguimos mucho tiempo, también tuvimos muchas bajas en el negocio, hemos perdido, pero aquí seguimos de pie. Pero seguimos de pie porque Dios es grande. Y yo siempre voy a tener esa fe que Él nos va a mantener de pie. Y así será. Porque Él no nos va a dejar en vergüenza. Así será. Sí, Él es un Dios de abundancia, no de escasez. Entonces, de ahí seguimos formándonos, asistimos a la iglesia, seguimos a veces como que nos queremos ir para nada y vuelve y nos jala para acá, porque dice que Él siempre nos va a orientar donde tenemos que llegar. ¿Qué otra cosa, Anita? Bueno, mientras usted va pensando allí, yo voy a ser un poquito indiscreta. Me consta lo que dice porque al ustedes llegar aquí a una de las oficinas que ellos tienen, lo primero que usted encuentra en su trabajo, en su pizarrón, es Dios. Eso es lo primero, en su entrada es eso. Cuando tienen reuniones por las mañanas, lo primero que se hace es una oración. Así que aquí el creyente y no creyente que venga o lo que sea, sabe que se va a llevar eso
consigo. Y bueno, no lo pueden ver ahora, pero ahí al lado de ustedes está la Biblia abierta. Siempre don Ángel entra, el comedor que ellos tienen está después de 3 oficinas. Sí, 3 oficinas. Está el comedor. Y él siempre que todo está servido, viene aquí a esta oficina y como la Biblia está aquí, él viene y ora antes de ir allí a comer, aunque allí ore con todos. Pero él siempre viene aquí a este espacio para aquí tener como este especial con Dios a solas. Así es que perfectos no somos. Dificultades hay, la vida tiene subidas y bajadas, pero cuando mantenemos esa conexión con Dios, Dios se encarga de poner todo en su debido lugar. Don Ángel no es una persona perfecta tampoco, doña Isabel tampoco lo es. Sin embargo, procuran conectarse con Dios siempre que tienen la oportunidad y hacen su espacio para eso, hacen su esfuerzo para así poderlo lograr. Así que si un día usted viene por aquí, asegúrese que eso es lo que usted va a encontrar. Y si no le gusta encontrarse con eso, eso es lo que usted va a encontrar aquí. Así es, Anita. De ahí obtuvimos, fíjese que este fue otro regalo de Dios. Otra cosa, a la entrada de su casa. Por eso dije, voy a ser discreta. A la entrada de su casa, ¿verdad? Hay un pasillo que conduce a todo lo demás, que no tengo que describirle, pero a la entrada justamente está en la repisa de la entrada, ahí está la Biblia abierta también. O sea, con eso les digo, ellos a donde quiera que van y todo es con la palabra de Dios. Sí, y hemos aprendido, Anita, porque en realidad hay que dar gracias en los buenos momentos y en los malos momentos. Hay que dar gracias por todo. Hemos aprendido muchísimo. Esas oficinas también fueron otro regalo de Dios. Hemos pasado por momentos y estamos pasando por momentos difíciles porque no es fácil mantenerlo. Pero anduvimos buscando muchas oficinas. En todos lados nos ponían tal vez muchos requisitos. Cuando llegamos aquí, Ángel mira el número y dice 777. Número perfecto. Número perfecto. Y entramos, aquí fue. Wow. No nos pidieron muchos requisitos y aquí estamos hasta el día de hoy. Y en este edificio, yo de poco discreta, ¿no? Tienen más de 5 oficinas en este edificio. Increíble cómo Dios bendice, ¿no? Así es, Anita. Y fíjese que siguen llegando los ángeles a la vida de uno. Dios nos ha regalado muchas personas que en un momento han estado en los momentos difíciles, momentos buenos. Unos se han ido, pero los sigo llevando en mi corazón y sé que también dejé sembrado un granito de arena en cada uno de ellos. Luego, no recuerdo la fecha exacta y en qué año llega una persona a mi vida, una persona que me ha enseñado a reír, a perdonar, a mirarle el sol, porque aquí se ve un sol preciosísimo. Llega esta niña a nuestras vidas. ¿En qué año fue, Anita? Que no recuerdo. El 2021, mayo 27. 27. Del 2021. Aquí mismo, en esta oficina, en la parte de abajo, la esperamos a ella que estaba en su carro, con sus 2 niños andaba, y aquí la recibimos, y para nosotros hasta el día de hoy es una niña muy linda, una niña tan preciosa, humilde, tiene una familia hermosa, Gloria a Dios. 2 bellos niños y su esposo que también ahora forma parte también de nosotros, de aquí, de esta familia. Gracias por tanto detalle. Saben que es muy... Ustedes quizás en mis redes sociales habrán visto algunas puestas de sol. Lo que pasa es que en algún tiempo nosotros nos sentábamos aquí con una taza de té cada uno a mirar el sol caer. Y muchas fotos de esas fueron tomadas aquí, en esta oficina o en una o 2 de las que están para allá, en este lugar. Y a veces ella toma las fotos y me las manda, a pesar de yo no estar aquí, porque esas son cosas que aún guardamos todavía. La última foto que me mandó como 3, hace como 3 días. 3 días, sí. Gracias por tanto cariño, gracias. No, sabe que es un cariño muy sano, muy de aquí adentro, porque al menos a mí me ha enseñado mucho. Gloria a Dios. No, yo he aprendido mucho con ustedes. Yo siempre le digo a ella que esa ternura que ella tiene con ella, de verdad que 2 personas conozco yo así, 2. Una se llama Esther, que yo le digo a ella, óyeme, ternura cuando habla, cuando camina, con todo. Y doña Isabel, que yo digo que es la ternura andante, o la ternura en persona, porque de verdad eso es una de sus cualidades y la entrega que ella tiene para con las personas,
Usted necesita y ella está ahí. Deja de hacerlo de ella por ayudarle a usted. Y usted le pregunta 20 veces y 20 veces le va a atender. O sea, de verdad son gentes especiales que Dios pone, porque también en su momento ella fue un ángel en la vida mía. Así es que Dios de muchas maneras obras y las bendiciones nunca son de una vía. Siempre Dios bendice de doble vía. Así como Dios bendice a alguien a través de mí, Dios puede bendecirme a mí a través de ese alguien. Y eso es lo bueno de pertenecer a una familia de advenedizos como somos nosotros. Que donde quiera que estemos, no importa de qué nacionalidad, si estamos unidos en el amor de Dios, tenemos una familia. Ella llegó aquí sola con su niña y su esposo, que ya vivía aquí en ese entonces, ¿verdad? Y ya hoy en día tiene una familia como de ¿cuántos integrantes? Sí. ¿Quién sabe cuántos integrantes? Y también, aparte de tener, o sea, es una familia que Dios me ha regalado, pero tengo la familia de sangre, que Dios nos dio la oportunidad de que mi hermano, uno de mis hermanos, viajara también a ese país. No está cerca mío, pero sí es como que estuviera aquí. Mi hermano Claro. Ricardo vive en North Carolina con su familia, y eso fue otro de las bendiciones, porque no tenía nada, o sea, de sangre, yo no tenía nadie aquí. Decía, solo estoy con mis hijos, porque esa viene a ser la familia. Claro. Uno deja a sus padres porque tiene que formar ya su familia. Entonces, mi hermano también vive aquí, que lo visitamos de vez en cuando, o él viene para acá. En el 2020 me casé. Se casó celebrando. Celebrando, exactamente. Celebrando, porque ya ¿cuántos años ya son, jefa, de usted de haber unido sus 22 años. 22 en años. este febrero vamos a tener 22 años. El 8 de febrero voy a tener 2 años con esa persona. Para mí es una persona maravillosa. Lo amo. ¿Por qué? Porque es una persona que ha estado en mi vida, que sigue estando. Primero Dios me lo preste por muchos años más. Amén. Que me preste esa persona por muchos años más, y los años que los quedan, pues vivirlo en paz. Me ha enseñado muchas cosas, me ha enseñado a perdonar, a vivir feliz. Me sigue enseñando, porque soy muy enojona a veces, pero él me sigue enseñando de que hay que reír en la vida en cualquier momento, en cualquier circunstancia, porque es una persona de mucha fe. Me dice, no te preocupes, que Dios va a proveer. No te preocupes, que Dios proveerá. Y así ha sido, Anita. Con la bendición de Dios, Él siempre provee. Y en la iglesia donde nosotros nos reunimos, personas maravillosas. El pastor nos ha enseñado muchísimo. Tuvimos una hermana que en paz descanse, que nos ayudó también muchísimo a seguir en la fe. Y yo creo que esa es parte de la historia. Así que también les invito a que visiten Ecuador, nuestro país maravilloso. Visiten las Islas Galápagos. Quiero ir. Parte de costa, lo que son playas preciosas. Entonces, yo creo que hasta ahora esa ha sido mi pequeña historia. Seguimos aquí todavía, seguimos en el negocio, y lo que Dios permita. No, y Dios sigue proveyendo, señores. Fueron 5 trofeos el año pasado. Sí, el año 5, 8, por ahí. 8, sí, discretamente sí, 8. Allí tenemos 5 a mi vista, los otros 3 no sé si están allá atrás. Bueno, con eso lo que les digo es, Dios prospera. De tener que ir a una iglesia a tocar para buscar comida, tocar la puerta, y que a veces comida vencida y a veces una que otra cosa, no tener para pagar la renta y demás, a tener 8 trofeos. En un año, claro, tienen un montón de trofeos, pero específicamente el 2024 que terminó, lograr tener todas esas bendiciones y esos reconocimientos, habla mucho de personas que dependen de Dios, pero que también son muy esforzadas, y Dios siempre premia el esfuerzo. Si en ese mes que duraron sin vender se hubiesen ido, a lo mejor la historia hubiese sido diferente. Muy diferente, Anita. Tal vez estuviéramos en un trabajo que es muy digno y muy honrado trabajar, pero no hay nada como manejar su tiempo, de entregarle todas esas cargas. Hay que entregárselas a Dios. No tenemos por qué cargar nosotros. Sí, así mismo dice la Biblia. O sea, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Lo dice Dios, y si Él lo dice, pues hay que creerle, ¿no? Siempre hay que... eso fue otra de las cosas. He aprendido mucho. Ángel siempre me ha enseñado
que hay que arrodillarse, caer de la cama de rodillas, igual levantarse levantarse y luego volver a hacer la oración en la noche. Pelee su batalla que tenga, peléela con Dios, porque Él es el único que le va a ayudar. He aprendido también, he visto películas. Hay una película estoy mirando y mirando cada vez que tengo tiempo, Cuarto de Guerra. Sí, tremenda película. La Forja, se las Tremenda recomiendo a las película. personas que puedan mirar este video. La Forja es una película muy buena para mirarla en familia. Todo se basa en la fe de Dios que uno tengamos. Tenemos momentos difíciles ahora mismo, pero no hay nada que Dios no lo pueda hacer. Yo creo mucho que son momentos que pasan, que tienen que pasar. Y son para Sí. purificar nuestra fe, nuestra Exactamente, confianza en Dios. nuestra confianza en Dios. Él nos mantiene bajo sus alas. Él siempre nos va a mantener cubierto bajo sus alas. Y Pídale. siempre estaremos seguros Sí, allí. ahí estaremos más que seguros, Anita. Pídale antes de salir a su casa que lo cubra con sus alas, que Él los va a mantener a salvo de cualquier inconveniente que uno tenga, porque son circunstancias, no son problemas, son circunstancias, son algo pasajero. Sí, Ujú. así es, señores. Ujú. Salir, dejar nuestra tierra no es fácil, pero si ya decidimos salir, por la razón que haya sido, echar hacia adelante, que Dios siempre provee, y si va con nosotros no hay por qué temer. A pesar de que veamos oscuridad, tiniebla, lo que sea que veamos, quizás hambre, quizás dificultad económica, si hacemos nuestra parte, Dios va a abrir puertas. Así Isabel, es. ¿sabe que nosotros como equipo, yo te Ajá. ve que aquí ando con mis Ya, ayudantes, sí, si lo oyen veo. un ruido por ahí, estos son los ayudantes míos que siempre me acompañan. Siempre tenemos un texto bíblico Ok. que nos gusta dejarle a las personas o que por lo menos la persona lo recuerden si ya lo saben. También tenemos un libro, pero Ajá. ya paró de llover. Yo Bueno, creo. Bueno, ya ni sé, Y pero yo tengo un libro que usted me regaló. ¿de verdad? Sí. Bueno, igual yo le traje uno, se me quedó allá abajo en el carro, pero Yo. ahora creo que lo voy a buscar ahora que terminemos esta parte ya. Y si ya paró de llover, yo escuché que estaba... Estaba lloviendo. No, no Ajá. creo que esté lloviendo. Ok. Ay, otra, ya me cambié el apellido. ¿Ah, sí? Ya es Ruiz. Oh, bueno, Isabel Ruiz, señores. Bueno, sí, porque ya se casó Sí, ya me formalmente. casé Ay, formalmente. perdone. Ay, si el jefe Sí. me escucha, no me escuche, bueno, él va a ver esto. Pero sí, Isabel Ruiz, ya Ruiz. saben, a partir de ahora. Pero no se preocupe, jefa, que yo le voy a hacer llegar, el libro está abajo, Ok. ahora que terminemos yo lo voy a traer. El libro se llama La Gran Controversia, el Gran Conflicto, Ok. y es un libro que nos ayuda a entender un poquito los tiempos en los que estamos viviendo. Ok. Número 1 y número 2, viene acompañado de una revista que se llama Prospera. Ok. Y esa revista nos ayuda un poco a entender un poco cómo lidiar al momento de la crisis. Y sabe que todo aquel que deja a su familia en un momento o su casa de origen o que sencillamente sale de donde estuvo por mucho tiempo, experimenta algún tipo de crisis, crisis Ok. emocional, crisis económica, a veces hasta la salud se afecta. Entonces, esa revista presenta algunas ideas y formas de cómo uno puede lidiar tras uno experimentar algún tipo de crisis, sobre todo Ok. partiendo, ¿no?, de que tenemos un Dios que por sobre todo está con nosotros. Pero ahora que baje se la voy a traer. Y mi cajita de siempre, que tiene un texto bíblico, sin embargo, usted tiene la opción de o coger una tarjetita de esta, que son textos bíblicos también, o acá un papelito que también tiene la lectura, un versículo, usted sabrá con cuál se queda. A ver, Pero lo que déjeme escoja con eso ponerles, vamos a escoger aquí. Bueno, pues ahí tiene la opción. ¿Va a escoger esta? Sí. Ok, póngame esta acá. Mi cajita roja de siempre. Aquí están las bendiciones. Amén. En mi cajita roja. Aquí está Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5. Wow, qué hermoso. Y que conste que ella no lo miró, o sea, no lo leyó como para escogerlo. No lo leyó. Simplemente escogió ese, pero ese está muy hermoso. Está en la primera carta de Pedro, el capítulo 5, el versículo 7. Mire, primera carta de Pedro, El versículo capítulo 5, el versículo 7. Mírenlo. Aquí está. Ajá. Ah, Aquí está. Aquí. Dice, echad, la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, el Hijo Y del Espíritu Santo. Santo. Amén. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¡Wow! Miren Así que mismo. sin querer
Sin querer, no, Dios obra, le Dios puso obra. su Ok, versículo círculo allí. ahí. Sí, porque siempre estamos nosotros, en este momento hay mucha preocupación y desesperación, angustia. Y yo creo que eso es lo que el hombre quiere impartir, de que haya angustia, pero los que caminamos en fe, tenemos esa fe que todo va a estar bien, Amén. que todo va a ser pasajero. Y lo mismo le decimos a todas las personas, oración y fe, que eso va a llevar Y a obra. Oración, obra, fe y obra, porque el que no se mueve- sí, también. Una obra sin fe, La fe sin obra es una muerta. fe muerta. Ujú. Entonces, así que hay que obrar, hay que tener esa fe y dejarle las cargas a Dios. Se los voy a leer una vez más. Así es. Dice, echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así Ahí está que, más que claro. Aquí más se queda que usted claro. con su tarjetita. Ay, Guárdela gracias. por ahí. Guárdela por allí. Y a ustedes decirle que no importa por lo que usted esté pasando ahora, Dios cuida de usted. Lo acabamos de leer. Ok, no es solo para ella, también es para usted. Dios cuida de usted. Dios cuida de mí. Dios cuida de ella. Así es que tenga eso en su mente. Oiga, la gente cree que la ansiedad no aparece en la Biblia. Sí, echa Sí. todas tus ansiedades. Tú estás ansioso por algo, ansiosa por algo, entrégalo al Señor, que Él se va a encargar de quitarlo, de corregirlo, de resolverlo, de ajustarlo, de ponerlo, de quitar, lo que sea. Él se va a encargar, porque Él sí quiere cuidar de ti, pero también es si tú se lo permites. Sí. Isabel. Y hay una canción que dice, Dios cuida de mí, Ah, sí, así, bajo la por sombra sombras de sus alas, sí. yo me postraré. Ve, esta persona aquí me deleita con sus canciones. Gloria a Dios por cada eso. que ella viene para acá a la oficina, le digo, Anita, la canción. Y tenemos una Sí. que dice, todo va a estar bien. Todo siempre. va a estar bien, sí. Don Ángel le cantaba, Sí. ponerla en el radio y que la cantáramos. O sea, es un ambiente lleno de cosas bíblicas que nos ayudan a tener nuestra fe siempre presente, a pesar de las cosas, ¿no?, humanas que uno hace, porque uno es humano, ¿no? Pero a pesar de eso, siempre Dios primero, siempre Dios ante todo. Así es, Anita, yo le agradezco mucho por No, este gracias espacio. a usted, gracias a usted. Por este espacio y nada, que tenemos que seguir perseverante en la fe de Dios, en los caminos de Dios, porque Él es la verdad y la vida. Él es el único que nos puede encaminar, ayudar, instruir y pedirle esa sabiduría y orar por este país, orar también por la persona que lo está llevando, porque Él también tiene que tener esa sabiduría y sé que Dios se la va a dar en cualquier momento. Amén. Le va a dar esa sabiduría para que tenga esa misericordia en cada uno de nosotros. Así es que Dios está al control. Gracias, Isabel, gracias por este tiempo. Eso fue un espacito corto porque ellos ya tienen que salir. Sin embargo, agradezco mucho este tiempo, No, gracias este a espacio. usted. Yo sé que será de bendición para todos sus paisanos y sus no paisanos Sanos. que van a ver esta historia. Y ustedes, ¿qué más decirle? Que gracias por acompañarnos, gracias por estar allí, que la bendición de Dios los acompañe siempre, al igual que usted y su familia. Amén, donde igual quiera a que estén, Anita. donde quiera que vayan. Y nos vemos en el próximo episodio. Así que Dios me los bendiga y nos vemos. Amén. Jefa, gracias. Ay, esta es mía. Consérvela, Ok. claro, esa es suya. Déjeme pausar. Muchas gracias. Sí, Elena, lo puedes pausar. Aquí voy bajando a buscarle su libro y en breve se lo vamos a entregar. Aquí está lo prometido. El libro es El Gran Conflicto, ¿verdad? Y por otro lado tenemos la revista Prospera, ¿verdad? Afrontando la crisis, así que vamos a írselo a entregar a doña Isabel, tal y como lo habíamos prometido. Vamos a entregárselo. Ay, qué lindo. Lo prometido es deuda. Ahí tiene la revista de un lado y por el Ok. otro lado tiene El Un Gran gran Conflicto. conflicto. Ujú. Señores, como yo les decía, miren, con el permiso de ella, señores, miren todos sus logros solamente del 2024. Miren, solo del 2024. Dios ha sido súper bueno con toda esta gente. Súper bueno, de verdad que sí. ¿Cuáles son los otros? Estos de acá. Oye, tremendo. Tremendo. Todos estos son del 2024. Wow. Qué bendición, de verdad. No es un tema de querer, ¿verdad? Homenajear como la parte humana, sino, miren la muestra ahí, miren, Dios ante todo. Jefa, ¿no hay nada de peligro ahí? No, nada. Bueno, lo que estoy enseñando. No, nada. Entonces, para que ustedes vean
cómo se proyectan, cómo trabajan, cómo Dios bendice y cómo Dios prospera. Así es que, ya ustedes saben, no es... Guardo recuerdos. Recuerdo, ¿qué recuerdo guarda allí? Aquí guardo recuerdos de Lisheva, Oh, sí. de Elian, de Anita. Oh, sí, eso fue Recuerdo, en sí. ocasión de su cumpleaños. Y Wow, aquí te nos guardan parábamos mucho. a ver el sol, la puesta del Sí, sol. aquí nos que hoy día parábamos, sí, no hoy hubo está sol. nublado. Aquí nos parábamos a ver el sol. Y aquí está su hermoso país, Ecuador. Aquí está el hermoso país de Ecuador. Que Dios me la bendiga siempre, jefa, que Dios me la Amén, bendiga amén. Y ya siempre. tengo otra familia aquí también. Oh, sí. Tengo mis sobrinos, Oh, gracias a sí, Dios. oh, sí. Mis sobrinos. El Señor bendice y prospera. Sofi. Mi gente, eso ha sido todo. Así que la bendición de Dios me los acompañe siempre y nosotros nos Nos despedimos. despedimos. Visiten Ecuador.